Pues bienvenidas a todos y todos. Les damos, También el maestro Alejandro, damos- ¿eh? muchas gracias, muy amable, mi hermana. Pues les damos la bienvenida a esta sesión de nuestro curso de actualización teológica y herramientas para la pastoral, para la prelatura Mije. Les esperemos que hayan tenido un buen cierto descanso. Me permito el día de hoy presentarles a nuestra profesora. Ella nos va a compartir en este módulo el tema en torno a los derechos humanos y la construcción de paz. Les presento y tengo el gusto de poner ante ustedes a la doctora Alicia Mesa Briviesca. Ella estudió antropología social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Tiene un máster en Derechos Humanos por la Universidad Castilla-La Mancha de España, maestría en Desarrollo Humano por la Universidad Iberoamericana Santa Fe, doctorado en Derecho Constitucional por la Universidad Castilla-La Mancha. Actualmente estudia varios cursos en construcción de paz por el Instituto Galtung y el Tecnológico de Monterrey. Su primera organización civil fue a los 12 años. A los 15 ya trabajaba como facilitadora en las comunidades eclesiales de base. Desde 1989 ha trabajado en el campo de derechos humanos, tanto en el ámbito académico, en la Universidad Iberoamericana, en organizaciones civiles como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Red Nacional de Organismos Civiles, Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes, así como la Reunión Oaxaqueña de Derechos Humanos, entre otras. Fue directora ejecutiva del Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos. Laboró en instituciones gubernamentales como la Comisión de Derechos Humanos del entonces Distrito Federal, el Instituto Electoral del Distrito Federal. Trabajó como consultora en discriminación y violencia contra la mujer en el Consejo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Trabajó en organizaciones civiles extranjeras en Myanmar como consultora en buena gobernanza, derechos humanos e industrias extractivas, en instituciones intergubernamentales como la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Entre sus publicaciones está El derecho a una vida libre de discriminación y violencia de las mujeres indígenas en Chiapas, Oaxaca y Guerrero, coautora de El marco jurídico del consentimiento informado, publicado por Afluentes y Population Council, Marco Internacional y Nacional de los Derechos Sexuales y Reproductivos de Adolescentes, publicado por Afluentes y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Acceso a la Justicia para Mujeres y Niños Víctimas de Trata, Legislación y Política Pública en Trata de Personas en Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, San Luis Potosí, Zacatecas, y Política Pública sobre Trata de Personas en 2023. Ha compartido más de 300 talleres de derechos humanos en el país. Sobre todo, ha impartido muchos cursos con nosotros en el INDOSOC. Especialmente es parte del comité que nos ayudó a configurar, entre otros, el Diplomado Coaching Espiritual para la Paz, que antiguamente se llamaba Pastoral Social para la Construcción de Paz. Te damos la bienvenida, Alicia, y agradecemos que estés con nosotros y hayas aceptado esta invitación para compartir con nuestros hermanos de la prelatura Mije. Bienvenida. Ay, muchas gracias, Alejandro, muchas gracias. Es un honor para mí estar con ustedes. Eh, para mí, Oaxaca siempre ha sido como mi segunda patria. Estuve durante 9 años dando talleres allá y luego en la Red Oaxaqueña de Derechos Humanos, donde teníamos 9 organizaciones en distintas regiones de Oaxaca, pues por el 2000. ¿No? Entonces, pues siempre ha sido para mí muy importante. Y la región Mije, sobre todo que ha sido punta de lanza en la cuestión de la construcción a nivel nacional de los derechos de los pueblos indígenas,
¿no? Con grandes figuras como Adelfo Regino, ¿no? Y todo lo que han hecho en la región Mije, que ha sido como muy importante en torno a la autonomía, ¿no? Entonces, bueno, para mí es un reto, espero que lo que pueda compartirles, que pues va a ser en torno a un diálogo, ¿no? Lo que yo quiero proponerles es un diálogo. Ahorita les voy a compartir más o menos cuáles son las temáticas. A ver, déjenme ver. Eh, cuáles son las temáticas que pues, me fueron como solicitadas, ¿no? Y en ese sentido, cuáles iremos viendo, eh, que puede ser que en algunas nos llevemos un poquito más de tiempo porque es muchísimo, ¿no? Hoy hoy reflexionaríamos sobre el cristianismo como religión ético-profética y el principio de la dignidad de la persona humana. El 21 de julio, aportaciones de la doctrina social de la Iglesia a una cultura de derechos humanos. Aquí no sé si vamos a poder ver todo el 21 de julio o nos vamos a pasar un cachito por el 28, que de pronto se van a juntar muchísimo porque la doctrina social de la Iglesia tiene que ver mucho con los derechos humanos, la vida, la alimentación y los derechos de las personas trabajadoras. Entonces, pues, bueno, eso sería el 21 de julio. El 28, derecho a la vida y a la alimentación. Y el 4 de agosto, el sentido cristiano del trabajo y los derechos de las personas trabajadoras, donde veríamos toda la cuestión del trabajo de las personas migrantes, el trabajo forzoso, el trabajo esclavo, la explotación laboral y los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Entonces, sería un poquito esto. Me gustaría antes ver si se puede dar pues una breve presentación de cada uno para que los vaya conociendo y podamos como ir avanzando pues un poquito más unidos, sabiendo yo un poco como pues su nombre, pues cuánto llevan en la región Mije, ¿no? Y pues cuál es como su perspectiva o lo que quieren encontrar en esta serie de temáticas que nos tocan en este bloque. Entonces, no sé si podemos empezar, ahorita somos porque no somos muchos, ¿verdad? Y podemos hacerlo con facilidad. Sí, sí. Sí, hola, buenos días. Soy el padre Paulo, salesiano de Don Bosco. Llevo ahí en la prelatura 3 años, en la parroquia de Santa María Tlahuitoltepec, Mijes. Eh, para mí es la primera experiencia en una comunidad originaria, eh, y se me ha hecho muy significativa y muy rica la experiencia en cuestión de la labor pastoral desde esta realidad propia, ¿no? Eh, Creo que la temática en los que han podido expresar, creo que es esencial y que a lo mejor desde mi punto de vista o desde mi realidad pastoral, a lo mejor no hemos llegado a una fuerte inserción, relación, eh, digamos, vida cristiana con influencia en la transformación social. Pudiera parecer que desde mi realidad pastoral, yo hablo nos da, ya la labor es muy vasta, o sea, se tiene mucho y respondemos más a lo litúrgico, pastoral, catequético, pero sí creo que nos faltaría una fuerte empuje en este campo de lo social, desde la concepción de la dignidad humana, de la defensa de los derechos humanos y de su, digamos, respeto laboral digno, ¿no? Digno. Entonces, bueno, se me hace interesante la temática que se va a presentar y bueno, pues estamos a la expectativa. Le agradezco.
Muchas gracias, Padre Paulo. Muchas gracias. Si Sigo quieres, yo, adelante. sí. Buen día, maestra. Yo soy la hermana Margarita Avendaño López, catequista de Jesús Crucificado. Y también, como le comentaba hace rato, pues también yo apenas 3 años en octubre voy a hacer, primera vez que también trabajo con los hermanos de aquí de la prelatura Mije, ¿sí? Como decía el padre Paulo, los pueblos originarios, primera vez también para mí, ¿sí? Y con esta presentación que nos hizo de lo que nos va a compartir, a mí se me hace de mucha riqueza, muy interesante y tengo esperanza de que me va a abrir un panorama más todavía para poder tener herramientas y poder pues compartir aquí con este pueblo que yo también estoy conociendo pues muy lentamente, ¿no? Pero creo que sí me da esperanza y me da alegría también de saber que tenemos una parte coja, por no decir otra cosa, de que hemos trabajado en catequesis, en doctrinas, pero tristemente pues mucho, ¿verdad? Sin lo social, ¿sí? Creo que lo social es muy importante y para mí me da mucha luz eso también, ¿sí? Y esperanza. Muchas Gracias. gracias, hermana. ¿Quién más? A ver, Padre Armando. ¿Qué tal? Buenos días, un Buenos gusto. días. Soy el padre Armando Basilio Mateos. Yo soy originario de aquí de la prelatura. Soy sacerdote autóctono. Llevo 6 años como sacerdote. Estoy acá en los pueblos. Y sí, hay mucha, mucha expectativa, ¿verdad? Todo lo que hemos ido recibiendo, pero la temática que hoy presentó se me hace bastante, bastante interesante, ¿no? Bastante herramienta nos va a poder proporcionar. Igual me quedo con la expectativa para poder trabajar. Digo, yo soy Mije, hablo Mije. Acá Muy nos bien. decimos Ayukai, ¿verdad? Entonces, Ajá. soy de estas tierras. Y qué bonito es también poder compartir con nuestra gente, pues el Evangelio, la palabra de Dios. Y también, como decía el padre Paulo, ¿verdad? Hacen falta todavía un empuje grande para seguir colaborando en la parte social. Ujú. Pues, Entonces, pues bueno, me quedo con una gran expectativa de estos temas que vamos a tener en adelante. Gracias. muchas gracias a usted, Padre Armando. A ver, ¿quién es más? Está Tomás, Rosy, Aline y Marcelo en un solo, este, a ver, los matagallinas para saber quiénes son. ¿O quién más? Sor Marta. ¿Nadie más? Bueno, entonces, miren, me da muchísimo gusto este interés que se tiene de pues ir juntando la fe con el compromiso social y esta oportunidad que se tiene, ¿no? De tener hasta un padre Ayub Khai, creo que es muy, muy importante en todo este recorrido que vamos a hacer, pues todo lo que es la cultura donde se están desarrollando, porque yo, bueno, como antropóloga, ¿no? Y también como lectora de la doctrina social de la Iglesia y un poquito de la teología india, que esas se las van a dar después, pues creo sumamente importante retomar la espiritualidad Ayurveda, ¿no? En todo esto. Entonces, me da muchísimo gusto el compromiso que están teniendo para, pues, dar seguimiento a esto. Y sin más preámbulo, pues vamos a empezar. Este,
pues con nuestro curso. Hoy vamos a ver, déjenme ver por qué no funciona. Ahí está. El cristianismo como religión ético-profético y el principio de la dignidad de la persona humana. Entonces, bueno, primero vamos a empezar con las utopías, ¿no? La tradición ética filosófica de los derechos humanos, fíjense que sigue siendo clave. Y ahorita con Gaza ustedes lo han de ver muchísimo más, ¿no? O sea, esta cuestión de qué sucede con el no reconocimiento del otro como con su dignidad, ¿no? Entonces, en esta tradición ético-filosófica, pues viene esta cuestión de que pues todas y todos somos hijos de Dios, y tenemos la misma dignidad, y por lo mismo tenemos los mismos derechos. Sin embargo, esto ha sido como una utopía. Y si bien antes de 1948, que se formara la ONU, estaba el Consejo de las Naciones, esta dejó de existir cuando comienza la Primera Guerra Mundial, porque se vio que ya no podía resolver los conflictos internacionales. Esto es un poco lo que está sucediendo ahora con la ONU, ¿no? Ante el conflicto de Gaza, Irán, en fin. Entonces es algo preocupante, porque si bien la dignidad humana y los derechos humanos habían tenido un paraguas a nivel internacional que impedía que hubiera desde transgresiones a la vida humana, a todo lo que es la dinámica de guerra, ¿no? Los derechos frente a la guerra, pues esto se está desbaratando. Entonces hay una gran preocupación ahorita por esta cuestión. Sin embargo, la Iglesia ha sido muy clara desde hace mucho tiempo, desde después de la Segunda Guerra Mundial, de que deben respetarse los derechos humanos, ¿no? Entonces, bueno, también hay otra que es la tradición ecológica, que esta sobre todo puso mucho énfasis el Papa Francisco, que está vinculando la destrucción ambiental con la pobreza estructural y con el consumo irresponsable, ¿no? Entonces, esta tradición ecológica es algo que ustedes saben que como pueblos indígenas han sido los primeros en denunciar y son los primeros en poder construir alternativas, y desde sus orígenes han tenido una relación muy cercana con toda la naturaleza, ¿no? Aquí nos referimos más a la Pachamama, ¿no? Me acuerdo que fui a un congreso internacional indígena de América Latina más bien, que hablaban mucho de la Pachamama, y que uno de los ponentes, que era así como de las grandes gurús a nivel de América Latina, después de escuchar a todos diciendo sobre el extractivismo y todo, dijo, a ver, que levante la mano quien no tiene un celular. Pues todos tenían celular. Eran como 500 personas. Y entonces dijo, pues todo y todo lo que viene en el celular se extrae de nuestras minas, de nuestros territorios, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si estamos consumiendo lo mismo que nosotros debatimos que no se debe consumir, ¿no? Entonces, bueno, ese es como otro de los puntos. ¿Qué está pasando con esta producción, con este consumo? Que obviamente es diferente un celular a una bolsa Louis Vuitton que vale 400,000 pesos, ¿no? Estamos en un momento de consumismo irresponsable totalmente irracional, ¿no? La otra es la tradición profética compasiva del cristianismo, con su propuesta que tiene que ver desde los crucificados en la historia. Y esto es muy importante porque tiene que ver con la perspectiva de las víctimas. Y ahora en México
obviamente tenemos esta perspectiva muy insertada, ¿no? Las madres buscadoras, las personas víctimas de trata, los feminicidios, las niñas y adolescentes que son víctimas de trata, pero también que son parte del reclutamiento del crimen organizado, las personas migrantes porque ya no alcanza la tierra para sostener a la familia, las personas que están en trabajo forzado o en explotación laboral, en fin, esos son los crucificados de la historia, las personas desplazadas por el crimen organizado, ¿no? Entonces, desde las víctimas, desde estas personas crucificadas de la historia, tenemos esta tradición profética compasiva, ¿no? Que nos motiva a transformar el mundo. Ahorita en el curso de construcción de paz que estoy, nos dicen que no tenemos que darnos chance a tener desesperanza si queremos cambiar algo del mundo. Porque el tener desesperanza inmoviliza. Entonces, es una de las cosas, ¿no? Poder luchar por la utopía, por esta utopía que tiene que ver con la resurrección y que tiene que ver con las víctimas, con el rostro de Cristo en las víctimas, ¿no? Ahorita les vamos a pasar un video, voy a dejar de compartir, y les vamos a pasar un video budista, fíjense, que tiene que ver un poco con esto de la compasión. Y luego lo vamos a traer a la convicción católica. Y luego me gustaría que entre ustedes que saben de la cultura mije, nos hablaran cómo es la compasión desde la cultura mije. Entonces, no sé, Alejandro, si podemos pasar el video. Alejandro. A ver, creo que no sé si tiene problemas de conexión. Si no, a ver, déjenme ver si puedo yo pasar. Alejandro. Bueno, antes de pasarles el video, igual luego se los paso o ya no se los paso, vamos a pasar a una cuestión súper, pues que ya todo mundo conoce, ¿no? Que es que aparte, el día de hoy, fíjense que el Evangelio trata de esto, ustedes ya lo saben más que yo, que es la tradición profética cristiana desde el análisis del samaritano, ¿no? Entonces, bueno, ustedes ya saben que pues un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y lo asaltan unos bandidos, lo desnudan, lo muelen a palos y se marcharon dejándolo medio muerto, ¿no? Coincidió que bajaba un sacerdote por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y al verlo se compadeció, ¿no? Entonces, lo primero, pues, es hacerse cargo, ¿no? Y lo segundo es compadecerse, acercarse a él, vendarle las heridas, echándoles aceite y vino, y luego lo montó en su propia cabalgadura, que ahorita vamos a ver qué significa esto, que es cargar con, y lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios y dándoselos al posadero, le dijo, cuida de él y lo que gastes de más, te lo pagaré de vuelta. Es decir, el encargarse, ¿no? Entonces, esta tradición del samaritano tiene que ver con estos 3 pasos, ¿no?
hacerse cargo, que es el momento de la conciencia, de la inteligencia, del problema social que está en nuestras comunidades, que es lo que ustedes decían. O sea, hay un problema social que nos queremos cargar y encargar, ¿no? Cargar es ese momento ético entre el decidir pasar de frente como lo pasaron el sacerdote, ¿no? O realmente tener esta compasión y encargarse de él, ¿no? Y hacerse cargo, encargarse, es un momento práctico, transformador, que lleva un compromiso, y yo diría un compromiso con todas sus consecuencias, como Jesús lo hizo con nosotras, con nosotros. Entonces aquí está un poco esto de qué es hacerse cargo de la realidad, ¿no? Una es ver la realidad teniendo la honradez con lo real. Es decir, captar la verdad y llegar a responder a esta realidad. Entonces, el samaritano exactamente nos interpela sobre el mundo de los excluidos. Y esto es muy importante porque el mundo de los excluidos por mucho tiempo pues han sido nuestros pueblos indígenas, ¿no? Que son los que tienen los estándares de mayor pobreza, pero a la vez, fíjense que son los que han resguardado más la naturaleza, ¿no? Ahora los excluidos también son las niñas y niños que son los que viven en mayor pobreza en el mundo, ¿no? Y bueno, aquí hay una cuestión que a veces hay gente que viendo no ven y oyendo no entienden, ¿no? Entonces existe en nuestra sociedad una ceguera ante el dolor ajeno. Hay una justificación religiosa o de otra índole, ¿no? Por ejemplo, los que no se acercaron al samaritano era porque iban a ser impuros, ¿no? Porque era el no judío. Entonces, a veces ponemos pretextos como sociedad para no ver, no entender y no hacernos cargo. Y ese es un problema. Nos decían que el peor problema para la construcción de paz en Colombia no era la guerra, sino era la indiferencia de la gente ante las víctimas y ante el dolor y ante el sufrimiento. Nos dicen, cuando hay indiferencia, es muchísimo más difícil sacar a una comunidad hacia la paz, porque a la gente ya no le importa construir nada. Y es un poco lo que está pasando con la ideología neoliberal, que nos impide ver a las víctimas. Nos justifica la pobreza en un contexto de sobreabundancia. Y luego vamos a ver cómo se da esta desigualdad y cómo va creciendo, ¿no? Entonces, hay que develar todos los discursos que niegan la realidad de exclusión. Entonces, bueno, aquí estamos un poco con el sistema económico neoliberal, ¿no? Una, la sobreexplotación de los recursos naturales para crear mercancías cada vez más baratas. Y otra, y esto pues da la explotación en la agricultura, por ejemplo, o no sé si ustedes conocen, pero hay aplicaciones como Shein o como Temu, que la gente compra cosas baratísimas, pero no sabe si vienen de trabajo esclavo, ¿no? Entonces, hay una sobreexplotación por tener mercancías cada mes más baratas, es usar y usar y usar. Pero lo otro es ya tener como objeto, como mercancía a las mujeres y niñas, ¿no? Luego vamos a ver unas estadísticas sobre esto. Luego la demanda, que hay un consumismo extremo, no se ven ciudadanos, sino se ve a la gente como consumidora, y en ese sentido va la política económica, y se da la explotación de los cuerpos y compra de niñas, niñas, adolescentes y mujeres. Ustedes sabrán que somos el país que aporta el 60% de pornografía infantil a nivel mundial. O sea que esto quiere decir
que la prostitución filmada de niñas, niños y adolescentes es casi la más grande del país. Y aparte tenemos unos índices de explotación laboral impresionantes. Ustedes habrán notado la noticia de que el domingo o el sábado encontraron un campo en Guanajuato donde se tenían a 700 personas en explotación laboral, y entre ellas muchos oaxaqueños, guerrerenses de Chiapas, ¿no? Y la otra es la desigualdad, que tiene que ver con el enriquecimiento ilícito o incluso, entre comillas, lícito, en contra de la pobreza extrema, ¿no? O gracias a la pobreza hay este enriquecimiento. Entonces tenemos la muerte por hambre de 842 millones, según la ONU. El aprovechamiento de la pobreza para la trata de personas y el tener políticas públicas asistenciales que no cuestionan el proyecto económico, ¿no? Entonces, pues cada quien va nombrando a su realidad, y la realidad desde la subjetividad es lo que no somos capaces de nombrar, no existe. Entonces estamos en algunas comunidades donde existe violencia, donde existe extrema pobreza, donde falta la alimentación, donde no hay trabajo, donde hay trabajo forzoso o experiencias de trabajo forzoso, y no lo mencionamos, no lo nombramos, es como si no existiera. Por eso es muy importante nombrar las cosas, ¿no? Una de las cosas que se dicen es que el oprimido aloja en su interior al opresor y se expresa en las dinámicas consumistas, ¿no? Es decir, mucho de lo que atrae, por ejemplo, el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por el crimen organizado, o incluso en la trata con fines de explotación sexual o al trabajo forzoso, es la cuestión de consumir más. Muchos niños llegan al crimen organizado, claro, saliendo de una pobreza extrema y todo. Muchos se meten para mantener a su familia, pero otros se meten porque les van a dar un arma y una motocicleta. Entonces, obviamente, ellos que son víctimas de la pobreza se tornan en una dinámica consumista. Entonces, las víctimas no luchan contra el mismo sistema que las excluye e imploran incorporarse a él como devotos consumidores. Por ello, pues se ha llegado a realidades tan crudas como el reclutamiento de niñas y adolescentes por el crimen organizado. De pronto decimos que todas y todos tenemos un precio. Y aquí hay que ver que la dinámica de víctima y victimario es que no siempre hay una víctima y un victimario en blanco y negro, sino que a veces este cuadro es un cuadro que hice hace unos años y resulta que da vueltas, y a veces las víctimas se vuelven victimarios, o a veces se cruzan algunos valores y como víctimas nos volvemos victimarios. Y esto pasa cuando no hay una responsabilidad ética con nuestros semejantes, cuando no somos guardianes de nuestros hermanos. Y aquí yo me pregunto, ¿nos faltan relatos compasivos? Y aquí diría, ¿qué relato compasivo tiene la cultura Ayuk-Hai? Y aquí, perdón, me voy a ir a imaginar otro mundo posible, ¿no? Es decir, un movimiento de consumo responsable, no depredador y alternativo. Aquí me pregunto, ¿qué otras cosas habría aquí? Los otros, las otras, son carne de nuestra carne y sangre de nuestra sangre. Por ello, nuestra vida podrá ser buena si compartimos con ellas la ternura, el consuelo, la esperanza y el sentido. Un poco lo que usted decía, hermana,
de poder acompañarlos diariamente con el rosario, ¿no? Ahorita se habla muchísimo de la pedagogía de la ternura. Es decir, aquí los derechos humanos son deberes, ¿no? Son deberes ante nuestro prójimo y la clave es actuar. Entonces, aquí lo que me gustaría saber es, a ver, en la dinámica de la cultura mije, ¿qué relatos compasivos tienen que nos pueden ayudar en nuestro trabajo? ¿Han descubierto algunos? Pues ahora sí tenemos un sacerdote mije que también nos puede dar muchas luces en eso. Yo lo que he podido experimentar en estos 3 años, que sí es no sé, al menos hablaría de los mijes de Tlahui, un poco fríos en expresión, pero son muy, no sé si la palabra sea compasivos o digamos, muy solidarios en los momentos difíciles que vive el pueblo, es decir, que aunque puedan tener diferencias por territorios, es decir, tierra, ¿no? Por tierra o situaciones legales, en los momentos fuertes de dificultad, se hacen muy solidarios y lo expresan a través de la cercanía, del compartir, del ayudar, de la presencia, aunque en palabras no lo expresen, o sea, no expresen la emoción o la afectividad de manifestarle al otro un, un aspecto de ternura o de cariño, pero sí de cercanía que hace mirar entonces la solidaridad del pueblo, ¿no? Sea entre familias, sea entre, digamos, integrantes de la comunidad o incluso también en las autoridades. Y creo que eso es una riqueza muy cultural, porque sí lo hablaría al menos de la cultura, muy muy común, que sí puedes ver mil personas muy distantes físicamente, ¿no? O a lo mejor relacionalmente, pero en momentos de padecimiento por situaciones sociales, familiares, económicas o incluso de pérdidas, la presencia y la cercanía de la gente es muy visible. Muchas gracias, Padre Pablo. ¿Alguien más que quisiera hablar así? Por ejemplo, fíjense que los celtales, el saludo es ¿cómo está tu corazón? ¿No? Entonces, ¿cómo la lengua, la forma de saludo, las leyendas de una comunidad puede llevarte a lo profundo, ¿no? A una conexión muchísimo más profunda, más real, que por ejemplo los que tenemos en Occidente a veces, ¿no? De ellos hemos aprendido mucho, ¿no? De ustedes. No sé si alguien más. Ok, bueno, seguiremos. Sí ven mi pantalla, ¿verdad? Bueno. Entonces, bueno, sí, alguien quería hablar. Sí, Sí, a ver, diga, Padre Tomás. nada más que tenemos problemas aquí con el equipo. Ajá. Sí se oye como un poco de eco. Sí, mucho eco. Ajá, pero sí se le entiende. Sí, Ajá. mire, estamos aquí en el IMSS Don Bosco, que nos hace el favor de prestar un espacio y somos dos matrimonios que estamos participando. Ujú. Eh, Solo para
comentar que anteriormente en los pueblos mijes, sí, existía eso que mencionaba el padre Pablo, que es la solidaridad, porque me acuerdo que cuando estaba chico, pues cuando una persona construía su casa, pues iba casi todo el pueblo a hacer la construcción, claro que era de madera, de zacate, y pues todos iban a aportar su trabajo para apoyar al que estaba construyendo. Y así también en la siembra, eh, pues iba la mayoría del pueblo a sembrar un campo y así cuando le tocaba a otro, de igual manera, se apoyaban. O sea, había esa solidaridad que pues poco a poco se ha perdido y actualmente vemos que en esos pueblos donde se practicaba eso, pues ya cada quien se las arregla por su cuenta, ¿no? Y ahora, si quiere que le ayuden, pues tiene que pagar un salario a cada uno de los que participan. Ujú. Eso es algo que sí podría aportar en ese tema. Claro, claro, y habría que ver cómo es que se fue perdiendo y cómo fue cambiando eso, ¿no? Porque eso es como muy importante. Eh, ¿Cómo se puede o no recuperar eso, ¿no? Esa solidaridad que había, por qué se perdió y hacia dónde nos va llevando, ¿no? Muchísimas gracias, señor Tomás. Muy bien. Entonces, ¿seguimos? Sí ven mi pantalla, ¿verdad? Ok. Sí, ya se vio ahora sí. Ok, perfecto. Entonces, bueno, vamos a ver qué es esto de cargar con la realidad, ¿no? Entonces, fíjense, la misericordia samaritana no es solo ser empático, ¿no? A veces dicen, no, pues hay que ser empáticos con los demás, ¿no? Y hay toda una discusión sobre lo que es la empatía, ¿no? Y bueno, al fin y al cabo la misericordia es accionar para aliviar el sufrimiento de otro con el riesgo de compartir su destino, ¿no? Nos llega la compasión entre iguales. Esto es muy interesante porque no es como dar limosna, ¿no? No es de arriba hacia abajo, de yo te doy limosna porque pobre estás mal, ¿no? No, o sea, es entre iguales. Es comprender las causas estructurales que están creando a sus víctimas. Y desde ahí, ver la injusticia, la desigualdad y la opresión. El cargar implica cargar, aunque esto nos ensucie. Nuestro buen nombre, es a veces tomar partido, es a veces ser parte del fichero policial, es quedar impuros quizás ante la religión oficial. E incluso esto mucho ha sido el papel de la iglesia latinoamericana, ¿no? Y de muchos laicos, religiosas, ¿no? Entonces, bueno, cargar con la realidad, ¿qué ha supuesto, no? Por ejemplo, para la iglesia, una de las cosas ha sido aprender a la interculturalidad. O sea, dialogar con la cultura que acoge, un poco lo que ustedes me decían. Valorar los otros modos de entender la vida y no absolutizar un modo de entender el progreso. Que a veces eso es lo que está pasando, ¿no? Que esta idea del progreso occidental se va metiendo en nuestras comunidades y entonces se va volviendo más individualista y entonces se pierden todas estas formas de solidaridad como la mano vuelta, etcétera, ¿no? Es caminar junto al otro proyectando el bien común. Y la otra, fíjense que esta es una marcha de las madres buscadoras, que fue grandísimo. Entonces es enfocarse en la víctima, ponerse al servicio de las víctimas y desde ahí ver que otro mundo es posible. O sea, ver, bueno, ¿qué esperan? ¿Por qué luchan?
A ver, ¿por qué a veces callan? ¿Qué es lo que temen? Y es dejarse conducir por las víctimas. Y aquí, en la siguiente, pongo a Digna Ochoa, no sé si conocieron su historia. Digna Ochoa trabajó en el Miguel Agustín Pro, fue también de las iniciadoras del Miguel Agustín Pro. Y por defender a unos ecologistas, que en el trasfondo estaba el crimen organizado, que los ecologistas defendían que no talaran sus montes, pero resulta que los talaban porque en medio ponían cocaína. Y Digna, a pesar de todas las amenazas que tuvo, de todas las que tuvimos, siguió defendiendo a los ecologistas, hasta que la mataron, ¿no? Entonces, la profundidad del espíritu respeta momentos y equilibrios entre lo asistencial, que no lo quitamos, pero lo estructural. Y aquí está, asumir el riesgo y las consecuencias del compromiso. Nos lleve a donde nos lleve, ¿no? Que es un poco lo que nos enseñó Jesús. Entonces, encargarse de las realidades, entretejer nuestras utopías. Es respeto a los derechos humanos. Son las militancias domésticas. Esto es muy importante porque a veces uno cree que la transformación nos tenemos que ir hasta arriba. No, desde la familia, desde la pareja, desde cómo educamos a las niñas, a los niños, cómo tratamos a las mujeres, ¿no? La cuestión de llevar una vida austera y solidaria, que se vive mucho en las comunidades contraculturales, que ahora les llamamos, ¿no? Bueno, la contracultura empieza desde los 70, ¿no? La acción política social, la incidencia en política pública, el usar medios y redes de comunicación para generar opinión, la relación entre diferentes actores. Un poco lo de Cherán que está pasando ahorita, que están defendiendo su autonomía contra el crimen organizado del cartel Jalisco Nueva Generación. Es impresionante porque es desde la militancia doméstica, desde el uso de los medios de comunicación, la relación entre diferentes actores, la acción política social, el luchar por los respetos de los derechos humanos, todo en Cherán, ¿no? Entonces es como muy interesante. Y sí, otros mundos son posibles. O sea, de pronto se nos olvida que también estamos aquí en el mundo para descansar, para ser felices, para cuidar de la familia, para compartir, ¿no? O sea, esta rapidación que llama Francisco del sistema económico neoliberal, que todo es producir y producir sin dejar ningún día de descanso, que aparte el día de descanso es totalmente bíblico, ¿no? Pues va contra este otro mundo que queremos, ¿no? Y la otra es obviamente la espiritualidad responsable con el ser humano y el medio ambiente, muchas veces al margen de la religión oficial. Y bueno, pues García Lorca decía que para que desaparezca el hambre, hace falta una revolución espiritual. Y aquí es un poco lo que yo les decía. ¿Qué dice nuestro espiritual Ayub Hayay? No sé cómo, si lo estoy pronunciando bien o mal, ¿no? O sea, ¿qué es lo que nos dice? ¿Hay alguna espiritualidad de origen Ayub Hayay que tiene que ver con este hacerse cargo, cargar, encargarse? O sea, esto que impulsó o que impulsa la solidaridad, pues tiene que haber un trasfondo, ¿no? Una creencia. Entonces, como que habría que pensar qué creencias hay por parte de ellas y de ellos como pueblo hay que tenga que ver con esta compasión, con esta solidaridad,
con este encargarse entre la comunidad cuando hay problemas, ¿no? Y bueno, en este sentido, yo les pregunto, en esta espiritualidad, ¿qué es la dignidad humana? ¿Qué relación guarda entre mujeres y hombres? Entre el ser humano y la naturaleza y entre personas adultas y niños. Y aquí les dejo para que pues, nos den luz sobre esto. Bueno, yo no soy originario de, Ujú, de aquí, de la prelatura, pero ujú. creo que en el deseo de identificar la cultura, bastaría con que dijera Ayuk, porque Ajá. el Ayuk Hai, ella se refiere a una persona que es originaria. En cambio, la cultura es más Ayuk, ¿no? Ok. Pero bueno, le digo, yo no Gracias. soy, más o menos lo he tratado de entender así. No, muchas gracias por corregirme. Perfecto, así aprendemos. Eso. Y Sí. de lo otro, sí creo que tienen una, digamos, una espiritualidad originaria, por así decirlo, hablando más allá de por espiritualidad solo desde la concepción cristiana católica, ¿no? O sea, Ujú, una concepción mística propia que sí les ayuda a identificarse en la unidad, en la gratitud, ¿eh? Porque incluso dentro de la cultura y las costumbres propias originarias está el agradecimiento. Por ujú, eso la ofrenda que hacen ellos previo a cualquier situación política, familiar, religiosa, está el agradecimiento, ¿no? A la madre tierra, eh, a, pues a la no deidad, bueno, al modo de concebir su espiritualidad, ¿no? ujú, Ciertamente que ahorita, pues en esta globalización que se vive y eh, se va perdiendo la noción de una identidad originaria y se vuelve más en el rito, ¿no? Lo que a lo mejor nosotros en nuestra vida cristiana también, o sea, vivimos en algunas ocasiones más del rito que de la espiritualidad, es decir, ujú, más de lo que tenemos que hacer o por obligación, por compromiso, por moralidad, que por verdaderamente una identidad que nos lleva entonces a trascender nuestro hacer al ser, ¿no? ujú, Y yo creo que también así puede culturalmente estar viviéndose a consecuencia, a consecuencia de esta pues de esta influencia que permea, ¿no? Que permea y que pues no deja de vivirse también ahí porque como hay mucha migración, muchas personas que migran a consecuencia de una situación económica, laboral, ¿no? Entonces pues ya traen otra concepción de la realidad que se da lo que empezaba a decir Tomás, ¿no? Que de una realidad más espontánea se vuelve una realidad más material, económica, ¿no? ujú, Y toca también esta espiritualidad que es muy rica, que es muy, digamos, muy profunda, pero que bueno, ahora pues empieza a perder fuerza, no por la identidad cultural, sino por toda esta realidad social que se vive desde lo, digamos, desde lo urbano, ¿no? Podría decir así. ujú. Sí. Pero creo que son pueblos muy profundos, muy profundos. Le digo, yo no soy de ahí, lo que he alcanzado a vivir en estos 3 años. Incluso voy a citar a un padre, ¿no? Ujú, Voy a citar a un padre que vivió pues casi toda su vida ministerial en las culturas originarias de la prelatura, ¿no? El padre Pedro que decía, los mijes son muy espirituales, poco cristianos, ¿no?
porque a lo mejor la religión católica ha tocado la médula de la vida, pero a lo mejor el mensaje cristiano todavía falta permearlo. Pero eso no le quita que sean personas con raíces profundas en espiritualidad, ¿no? Y que les hace vivir y transmitir un sentido, una modalidad de vida, sea familiar, sea comunitaria, que, que da identidad, ¿no? Identidad es lo que pudiera expresar. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Alguien más sobre, fíjese, esta espiritualidad, Mije, está bien bonito eso que dice, que dijeron, ¿no? Son muy espirituales, pero poco cristianos. Pues qué padre, ¿no? O sea, la verdad qué bonito que se conserve eso, porque esa espiritualidad, yo creo que a los pueblos indígenas, imagínense, después de tanto lo que pasaron, los 500 años de conquista, colonización, que se llama sociocidio, que luego vamos a hablar de eso, donde les trataron de arrancar sus propias creencias, persisten. Y eso tiene que ver mucho también con el tejido social, con la relación con la naturaleza. O sea, yo me acuerdo mucho cuando fueron los diálogos de San Andrés, que seguramente muchos de ustedes fueron, que en la mesa de mujeres, las mujeres tzotziles y tzeltales sacaron a las feministas y les dijeron, es que su feminismo no entra aquí, porque nosotros queremos cambiar junto con el hombre, no ponernos ni adelante ni denigrarlo, porque nosotros nacimos iguales, somos el mismo espíritu, somos parte del todo. En toda su espiritualidad venía que no había separación entre mujeres y hombres y que en todo tenían que trabajar juntos. Por ejemplo, gracias a esa cosmovisión, se pudo en Bachajón, que ustedes han de conocer también la propuesta de justicia de Bachajón, que resulta que son jueces y juezas indígenas para resolver los asuntos familiares, para resolver asuntos de tierra, porque se necesitaba un hombre y una mujer para que fueran equilibrados. Y tenían los Kulataiwaneg y los Coltaiwaneg. Y unos se dedicaban a la defensa de los derechos humanos frente a Occidente y otros a resolver los problemas en la comunidad con su espiritualidad y sus sistemas normativos indígenas, ¿no? Entonces, cómo una visión, una cosmovisión, una espiritualidad te lleva incluso a tener sistemas de justicia mucho más afectivos y más, digamos, más justos, ¿no? Y equitativos. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Bueno, seguiremos compartiendo. Sí, A ver, ¿alguien? ¿Alguien quiere hablar? sí, sí. A ver, sí. Lo que usted ha mencionado, la parte social, es muy importante, ¿no? Es donde se desenvuelve el, el contenido de la fe, su vivencia y todo, ¿no? Y eh, el mismo Jesús realizó esto, ¿no? Aquí en la región Mije, eh, en cuanto a la cultura Mije, pues ciertamente hay rasgos de solidaridad, ¿no? Por ejemplo, uno de los rasgos muy claros en nuestra región, pues es cuando, por ejemplo, hay un difunto, ¿sí? La gente se muestra muy solidaria, ¿sí? Trayendo algo, alguna despensa, eh, para la familia, ¿no? La familia afectada.
Por ejemplo, las mayordomías, hay gente que se presta comida, no sé, matar la res, los pollos, o sea, yo pienso que esas cosas, y entre otras, por ejemplo, el tequio, a nivel comunitario, eh, sigue, se sigue percibiendo esa solidaridad, ¿no? Que nos muestra Jesús, ¿no? Sí. Ujú, Cargar, o sea, cargar con el, no personalmente ya no se perciba, pues, o sea, de una familia a otra, a menos de que sean familiares, ¿no? Pero a nivel comunitario, a nivel de pueblo, de comunidad, yo pienso que sí hay una muestra muy grande de solidaridad, ¿no? Porque ujú, es el pueblo que está unido, es el pueblo que se muestra solidario, ¿sí? Porque tú formas parte de esa comunidad, formas parte de ese pueblo, ¿no? ¿Sí? ujú, Y yo pienso que esas cosas son las que aquí en la región Mije, pues son son muy indispensables, ¿eh? Sí. ujú, Y alguien que no quiere de mostrar esa parte solidaria con el pueblo, sí, pues la gente se da cuenta, ¿no? Sí, la ujú, gente se da cuenta y dice, no, pues pues no, no es solidario, ¿no? Cuando se tiene que hacer a nivel comunitario, ¿no? A nivel del pueblo, ¿no? Sí. Y ciertamente el impacto global que se está viendo, pues ciertamente está afectando también aquí a la región Mije, ¿eh? No, no estamos exentos de eso, ¿eh? O sea, se ve ya ese impacto global, todo lo que usted ha mencionado, ¿no? ujú, La cuestión neoliberal, ¿no? Eso es algo que ya se está viendo aquí en nuestras comunidades mijes, ¿no? Sí, y ciertamente todas las cosas que pues la gente realiza, ya lo mencionó el padre Pablo, ¿no? De su espiritualidad, la gente es una espiritualidad muy arraigada aquí en los pueblos mijes, la gente pues va para todo evento, sí, tienen que ir al cerro a hacer sacrificio, ¿sí? ujú, Y ciertamente hay una conexión muy profunda, ¿no? Muy profunda en cuanto a esa parte, ¿no? O sea, buscar un lugar sagrado, tener un lugar sagrado, híjole, es algo impresionante, ¿no? Y todos los ritos, las palabras que ellos dicen, realizan, sí, es impresionante, ¿no? Sí, es impresionante, ¿no? Pero también, o sea, esa parte, pues puede también ser una grieta para que pues entre el mal, ¿no? Sí, o sea, yo de esa manera lo he reflexionado, ¿no? Muchas veces la gente mije pone por delante la cuestión de costumbres, ¿no? Y después ujú, lo de Dios, lo de la iglesia, ¿no? Pero yo siempre les digo, o sea, está bien, o sea, está bien, pero, o sea, que no se te olvide que, pues, eso también puede ser una grieta, ¿sí? Para que, pues, el mal pueda, pues, escabuirse por ahí, ¿no? Eh, bueno, esa es mi ujú, reflexión. Sí. claro. Sí, habría que ver ahí qué costumbres ellos mismos, porque este, ellos mismos desean cambiar porque no les son benéficos a la comunidad y cuáles no, ¿no? Cuáles sí son benéficas y son pues, también cristianas, ¿no? O cuáles no son cristianas pero son benéficas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la montaña de Guerrero, ustedes saben, y en la zona triqui de Oaxaca, pues ustedes lo saben más que yo, ¿no? La cuestión de intercambiar a las niñas por dinero, ¿no? Que antes era una costumbre que era por borregos, por vacas, ¿no? Y ahora es por dinero, ¿no?
Y en la montaña de Guerrero, yo ya no seguí la cuestión trique, pero en la montaña de Guerrero, el hombre adulto, muchas veces 40 años, se casa con una chavita de 12 años y la trata como su esclava, ¿no? Entonces hay costumbres que hay que ver, pues cuáles, ¿no? Cuáles benefician o no la dignidad de todas las personas, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, seguimos. Entonces, bueno, pues aquí una de las cosas es, pues, ¿qué dice el catolicismo, no? Entonces, pues, obviamente que todas las personas son dignas, son creadas por amor, hechas a imagen y semejanza de Dios. No es solamente algo, sino alguien. Es capaz de conocerse, de poseerse y de darse libremente y entrar en comunión con otras personas, ¿no? Eso es algo así que dice el Papa Francisco y me pareció como bastante adecuado, ¿no? Nosotras nacimos con esta condición que nos hace distintas y distintos a los demás seres. Es permanente y fundamental y nadie la puede quitar. Esto es súper importante porque de pronto, en mi historia, fíjense, yo me dedicaba a registrar y documentar torturas. Me tocó las de los Losicha, las de Guerrero, las de todo. Y ahora quien cuida a mi sobrino que tiene autista es un militar que hizo esas torturas. Y decía que él lo hizo por obligación, que cumplía órdenes, ¿no? Porque hemos platicado de eso. Y dice, bueno, ¿y cuándo es que esta persona pensó que el otro ya no tenía dignidad? Si le podía quitar y que podían hacer con él o con ella lo que quisieran, ¿no? ¿Qué pasa con los proxenetas? ¿Qué pasa con el crimen organizado que está pensando en que la otra persona es una cosa, que puedo poseerla y hacer con ella lo que quiero, ¿no? Y ese es un gran problema y es un valor que siempre hay que defender, ¿no? Porque nuestras características es que somos únicas, irrepetibles y sociales, ¿no? Es decir, somos en comunidad, no somos solitas y eso se entiende mucho mejor en las culturas indígenas. Entonces, bueno, una de las cosas que dice el Papa Francisco en la Laudato Si es que las relaciones del ser humano se han roto entre la tierra, el prójimo y Dios, ¿no? Entonces, el descuido en el empeño de cultivar y mantener una relación adecuada con el vecino, hacia el cual tengo el deber del cuidado y de la custodia, un poco lo que decía usted del tequio. A veces, si no tengo este cuidado, destruye mi relación interior conmigo mismo, con los demás, con Dios y con la tierra. Entonces, cuando todas estas relaciones son descuidadas, cuando la justicia ya no habita en la tierra, la Biblia nos dice que toda la vida está en peligro, ¿no? Y es un poco lo que decían ustedes, ¿no? Que el neoliberalismo se va metiendo, ¿no? La devastación de la naturaleza, el consumismo, ¿no? Nuevos valores que vienen de las personas que migraron hacia otro lado. En fin, ¿no? Se empieza a romper y esta ruptura de esta relación de la tierra, el prójimo y Dios, se le llama el pecado, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que vemos es la existencia de un yo como exigencia capaz de autocomprenderse. Y yo aquí diría como un yo individual y colectivo, ¿no? La persona humana es, de acuerdo a la teología cristiana, un individuo de naturaleza racional, portador de potencialidades que se desarrollan a través de la vida en el seno de la familia, de la comunidad y de la sociedad.
Y Juan Pablo II afirmó que la dignidad de la persona se expresa tanto en su ser individual como en su ser social, y que son dos dimensiones inseparables de su ser. El ser humano pide ser considerado en la plena verdad de su existencia, de su ser personal y a la vez en su ser comunitario y social, ¿no? Entonces esto es como bien importante, ¿no? Porque a veces en la cultura occidental ponemos por delante al individuo y atrás a la sociedad, por eso estamos así. Y en la cultura indígena se pone por delante, o se ponía por delante el colectivo, que es un poco lo que dicen el tequio, ¿no? Las creencias, etcétera, van a favor de lo colectivo. Entonces, el reconocimiento de la dignidad humana hace posible el crecimiento común y personal de todos, apoyando a los últimos, asegurando efectivamente igualdad de oportunidades entre hombre y mujer, garantizando una igualdad objetiva entre las diversas clases sociales ante la ley. Entonces, se trata de cuidar el alma propia y la ajena, respetar la inteligencia propia y la ajena, buscando y diciendo la verdad. Y esto es bien interesante porque hay toda una cuestión sobre qué nos lleva a la búsqueda de la verdad y qué compromisos nos hace tener. La caridad con el prójimo, rechazando odios, burlas y murmuraciones. Amar la libertad de los demás y de las demás. Evitar los fanatismos y el desvelo por la vida espiritual, tanto propia como ajena. Y bueno, aquí nos vamos un poquito a la Gaudium et Spes, que luego vamos a profundizar. Pero pues lo que busca es establecer un orden político, económico, social, que esté más al servicio del hombre, yo diría del ser humano, y permita a cada uno y a cada una, a cada grupo, afirmar y cultivar su propia dignidad, ¿no? Y bueno, aquí vemos un mapa de México, ¿no? Obviamente los de más bajo, o sea, los de más alto índice de desarrollo humano son los que están más claritos, y los que están con índice de rezago social más alto, pues son Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, ¿no? Entonces, de alguna forma, este orden político y económico lo tenemos que empezar pues, desde nuestras propias comunidades, estados, país y a nivel internacional, ¿no? Y bueno, algunos interpretan que la Gaudium et Spes tiene una idea antropocéntrica occidental cuando habla de la dignidad del hombre. Aquí sí yo les voy a decir, voy a utilizar la palabra hombre, pero a mí no me gusta, para mí sería humanidad, ¿no? Pero en todas las encíclicas y todo, hasta que creo que es Puebla o Medellín, se nombra a la mujer, ¿no? O sea, la iglesia en sus encíclicas tiene abandonada la palabra mujer. ¿Y se acuerdan que lo que decía, lo que no se nombra no existe? Nos tienen sin existencia. Por mucho tiempo nos tuvieron sin existencia. Y eso pues es una discriminación, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas que dice es todos los bienes de la tierra deben ordenarse en función del hombre, ¿no? El hombre es en efecto por su íntima naturaleza un ser social y no puede vivir ni desplegar sus cualidades sin relacionarse con los demás, ¿no? Y aquí viene un poco la cuestión de la creación de Adán y Eva. Su cuerpo debe honrarse sin dejar que lo esclavice, ¿no? Entonces, hay que ver cómo todo lo que nos permite en esta cultura esclavizarnos. Y aquí es otra cosa, en cuanto a la inteligencia y la sabiduría, la Gaudium et Spes acepta la sabiduría y los avances de las ciencias positivas,
pero también la de los países y la de la gente más pobre que brinda una verdadera aportación. Y aquí vuelvo a un cuadro que tiene que ver con Acteal. Cada palomita es una persona de Acteal. Y el cuadro se llama Siempre amanece en Acteal. Y fíjense, resulta que pues obviamente a mí me tocó todo ese rollo del registro y documentación cuando fue lo de Acteal, pero luego me tocó la fortuna de ir después cuando estaba en la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas y aprendí algo impresionante. Me dijeron porque un poco la cuestión de la ONU era ver cómo estaban y si se habían cumplido las medidas de reparación. Y entonces ellas y ellos me dijeron, su justicia no ha hecho nada, ni nos han reparado nada. Pero nosotros ya perdonamos a nuestros hermanos que se equivocaron. Para mí, esa era una sabiduría y una capacidad de perdón gigantesca que nunca en mi vida había presenciado. Y ustedes obviamente saben cómo fue Acteal, fue de lo más violento, terrible, ¿no? Entonces, de ahí viene la sabiduría de la víctima, de los excluidos, de la gente más pobre, ¿no? Y la iglesia sabia lo ha retomado. Y entonces viene la cuestión de la dignidad de la conciencia moral, ¿no? Y aquí les pongo a Gaza que está pasando ahorita, ¿no? Entonces, en la más profundo de su conciencia, pues el ser humano descubre la existencia de una ley que él no se dicta a sí mismo, pero a la cual debe obedecer, y cuya voz resuena cuando es necesario en los oídos de su corazón, advirtiéndole que debe amar y practicar el bien y que debe evitar el mal. Haz esto, evita aquello. Porque el ser humano tiene una ley escrita por Dios en su corazón, en cuya obediencia consiste la dignidad humana y por la cual será juzgado personalmente. Aquí yo siento que tiene que ver mucho con el comentario que hacían. No importa si somos Ayub, Celtal, Tzotzil, mestizos, mexicanos, franceses, lo que sea, siempre hay una voz que nos dice, a ver, esto está bien, esto está mal, y está en nuestro corazón, y estás atentando contra la dignidad humana del otro. Y aquí les voy a compartir, después le voy a pasar a Alejandro, una entrevista que hacen sobre Gaza y sobre cómo Gaza no es solo lo que dice Trump o lo que hace Netanyahu, sino es todo el país israelí, toda su ciudadanía, sus hombres, sus mujeres, que están permitiendo esto. Porque si no lo quisieran, ya se hubieran vuelto en resistencia civil todos y hubieran parado la guerra desde adentro. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Que no estamos yendo hacia nuestro corazón y oyendo qué está bien y qué está mal. Y lo mismo está pasando en México con el crimen organizado, ¿no? Entonces, bueno, el Papa León XIV, que esto me encantó, dice que no existen conflictos lejanos cuando esté en juego la dignidad humana. Y esto lo dijo exactamente después de que llevaron la guerra a Irán, ¿no? Entonces, todo conflicto que afecta a la dignidad humana nos compete, nos llega y podemos y tenemos que hacer algo. Entonces, la conciencia es el núcleo más secreto
y el sagrario del hombre, en el que se siente a solas con Dios, cuya voz resuena en el recinto más íntimo de ella. Es la conciencia la que de modo admirable da a conocer esa ley, cuyo cumplimiento consiste en el amor de Dios y del prójimo. La fidelidad a esta conciencia une a los cristianos con los demás hombres y mujeres para buscar la verdad y resolver con acierto los numerosos problemas morales que se presentan al individuo y a la sociedad. Y aquí una lectura, yo digo que es muy importante, es la del juicio de Eichmann por Hannah Arendt. No sé si alguno escuchó de este juicio. Es un juicio que se le hace a un nazi que era el encargado de meter a las personas en los trenes para ir a los campos de concentración. Y él sabía que se iban a ir a los campos de concentración y que se iban a morir. Y cuando le hacen el juicio, lo único que dice es, yo cumplía órdenes. Yo cumplía órdenes. Y mandó matar a miles. Entonces, ¿dónde está esa fidelidad a la conciencia? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el problema moral? Y luego de eso nos vamos a ir a la iglesia también con Pío, creo que fue Pío II, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando ya de pronto no hay conciencia y uno solo cumple órdenes y por órdenes mata, tortura y hace mil cosas, ¿no? Entonces Hannah Arendt dice, no son los monstruos que yo pensaba, los nazis no son monstruos. Toda la comunidad judía se le pone en contra a Hannah Arendt. Dice, son burócratas que matan. Entonces, una cosa intrínseca a la dignidad humana es la libertad. Entonces, el hombre tiene que actuar según su conciencia y su libre elección, por una convicción interna personal y no bajo la presión de un ciego impulso interior o de la mera coacción externa. Entonces aquí nos preguntamos, bueno, ¿cómo se vive la libertad en las familias, en la comunidad, en la región? Bueno, hasta aquí un momento de, pues, de pregunta hacia ustedes, ¿no? ¿Cómo se está viviendo en las comunidades que ustedes atienden la dignidad, la libertad, el respeto a la libertad de la otra, del otro, ¿no? Digamos, hasta la construcción de paz, ¿no? ¿Cómo se está viviendo esa relación entre mujeres y hombres, entre adultos y niños? ¿Cómo se está recibiendo a la gente que llega con otros valores, otras costumbres, después de haber migrado a la comunidad? ¿Cómo son recibidos? ¿Cómo es la justicia en la comunidad? No sé si alguien quiera responder. Bueno, ok. Sigamos entonces. Entonces, vamos a ver la realidad para hacernos cargo y encargarnos de ella, ¿no? Entonces, una
Luis Pérez Aguirre, que fue un jesuita que fue torturado en Uruguay y que en la última parte de su tortura lo habían dejado donde ya morían los torturados, porque ya estaban desahuciados, vio en su celda, donde estaba con otras personas, que entraba nada más un hilito de luz y decía, las semillas del hoy serán las flores del mañana. Y él trae toda una reflexión sobre cuando se ve a la otra como la no persona. Dice, cuando vemos a la otra persona como la no persona, permitimos la violencia y genera los mayores desastres de la historia. Y él habla del Holocausto, de Gaza, de la violencia del crimen organizado ahorita, podríamos, de la violencia familiar. Y dice, dicha violencia, y ahorita lo vamos a ver, se está en el ámbito micro, pareja y familia, en el ámbito meso, comunidad, en el ámbito macro, país, omega, mundo, ¿no? Y puede ser estructural, directa o cultural, ¿no? Entonces, en la violencia directa, ¿qué es lo que vemos? La violencia feminicida, los feminicidios, la violencia familiar, las desapariciones, los homicidios, los infanticidios, la tortura, la trata de personas, la desaparición de especies animales y ecosistemas. Esa es la violencia directa. La estructural, pues es el incumplimiento de las necesidades básicas. El derecho humano al agua, a la tierra, el territorio, los derechos económicos, sociales y culturales, la libertad y la identidad. Fíjense que eso es bien interesante en Galtung, que pone la libertad y la identidad como una necesidad básica. Y la violencia cultural, pues obviamente entran muchas cosas, ¿no? La violencia patriarcal, la adultocéntrica, la racista, la antropocéntrica, y ahora lo que ha llamado Francisco, la cultura del descarte. Entonces, bueno, si vemos el índice de paz en México ya en 2025, dice que mejoró en un 0.7 en 2024, marcando el 5º año consecutivo de mejora moderada, después de 4 años de deterioro pronunciado. El año pasado, 18 estados mejoraron su calificación en el índice de paz en México, mientras que 14 estados registraron deterioro. La tasa nacional de delitos, esta es un poco la violencia directa, ha aumentado más del 14% desde 2015, impulsado por un incremento del 137% en violencia sexual y de 102% en violencia familiar. Desde 2007, el número anual estimado de homicidios vinculados a organizaciones criminales se ha multiplicado por más de 6, pasando de 3,000 muertos al año a cerca de 18,000 en 2024. Se contabilizaron al menos 201 asesinatos con motivación política en 2024. Y una quinta parte de ellos ocurrieron el mes previo a la elección, casi todos en el ámbito municipal, y muchos de ellos se dice que fue el crimen organizado. En México ha habido 500,000 homicidios desde 2006. Desde 2010 se han registrado 292,000 casos de personas desaparecidas. O sea, échenle una suma, son 800,000 quizás homicidios. Y más de la mitad de estos casos ocurrieron en los últimos 6 años. El deterioro de México en materia de paz positiva en los últimos 10 años ha sido impulsado principalmente
por deterioros en 4 pilares de la paz positiva, que es el buen funcionamiento de gobierno, las buenas relaciones con los vecinos, el entorno empresarial sólido y los bajos niveles de corrupción. Estos son los índices, los pilares de la paz positiva, ¿no? Podemos pensar nosotros en otros. A ver. Si vemos el índice de paz en México, Oaxaca está en amarillo. Fíjense. Quienes están en rojo es Colima, Guanajuato, Morelos, Baja California y Quintana Roo. O sea que, como quien dice, no estamos tan mal, estamos en medio. Aunque yo de pronto cuestiono porque Tlaxcala es un estado totalmente proxeneta, ¿no? Pero el gobierno estatal ya dijo que ya no hay proxenetas y que ya no hay trato, ¿no? Ahora, fíjense, este es un poco los indicadores del índice de paz en México, donde sus peores calificaciones fueron en 2019, y después, en 2020, el que fue mayor fue el de la delincuencia organizada, ¿no? Entonces, aquí vemos el que tiene que ver con delitos cometidos con armas de fuego, el de homicidio, el de delitos con violencia, el de crímenes con por la delincuencia organizada y el de miedo a la violencia, ¿no? Ahora vamos a la violencia estructural, ¿no? Según el Coneval, 46.8 millones de personas en nuestro país, equivalente al 36.3% de la población nacional, viven en situación de pobreza. En tanto, 37.7 millones de mexicanos están en pobreza moderada y 9 millones de individuos en condición de pobreza extrema. Y en el periodo de Manuel López Obrador disminuyó de 5.1 millones de personas en pobreza. Los mexicanos en extrema pobreza se mantuvieron casi igual, pero con un leve aumento de 400,000 personas al pasar de 7.0 a 7.1%. Y el salario mínimo aumentó notablemente, ¿no? Pero lo que sí es que mientras la riqueza de los 4 millonarios más ricos de México representa ya el 9% del PIB mexicano, más de la mitad de los mexicanos y las mexicanas permanecen pobres. Es decir, 50 millones de mexicanas y mexicanos, según Oxfam. Y dice el Papa Francisco, los objetivos del cambio veloz y constante no necesariamente se orientan al bien común y a un desarrollo humano sostenible e integral. Y ahora vamos a la violencia cultural. Fíjense que esta niña es hija de una persona que fue víctima de feminicidio. Y siempre que vamos a las marchas contra la violencia a las mujeres, aparece ella, desde chiquita, ahorita ya está grandecita. Y fíjense, dice, no voy a crecer con miedo. Entonces, bueno, de 2015 a 2024 se han cometido un total de 28,977 asesinatos de mujeres en México. Es decir, son 10 mujeres asesinadas al día. En México, los feminicidios se han incrementado en un 93.7% de 2015 a 2024. Aunque Claudia Sheinbaum diga lo contrario, no es cierto. Tenemos el Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio y ellos llevan las cifras y así está. Y los feminicidios suceden en su mayor parte en la familia o por la pareja. Luego está el sistema patriarcal, ¿no?
que bueno, está desde antes con el feminicidio, pero está también la brecha salarial entre hombres y mujeres, que es del 35%. O sea que por cada 100 pesos que gana un varón, una mujer recibe 65. Y las razones de esta situación es diversa, porque hay factores socioculturales, falta de acceso a condiciones laborales flexibles y responsabilidades de cuidado que recaen principalmente en ellas. La CEDAW 2025 se ha preocupado por el poco acceso de las mujeres a la tierra y la afectación a su patrimonio por parte de los hombres. Aquí yo les tenía unas preguntas. ¿Cuántas mujeres son presidentas municipales en Oaxaca? ¿Cómo participan las mujeres en las decisiones de la familia y de la comunidad? ¿Existe violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes en las comunidades? Las creencias, valores, percepciones que tenemos sobre las mujeres, ¿las ponen en condiciones de igualdad o desigualdad frente a los hombres? Y se abre para que comenten un poco. Ahora sí no voy a irme a la presentación, ¿eh? Los voy a esperar hasta que nos compartan. Sí, Muy bien, padre César. aquí en la comunidad donde yo estoy laborando, la comunidad de Juan Cotocón, Mije, lo que usted ha mencionado, pues ciertamente aquí en los pueblos, y sobre todo aquí en este pueblo, em, prevalece mucho el machismo. Sí, es algo, híjole, impresionante, ¿eh? Es algo impresionante, y se ve muy marcado en las decisiones, en las tomas de decisiones, en la cuestión familiar, en la cuestión del trabajo, em, en las maneras en cómo se toman las decisiones en el pueblo, en la comunidad. Y sí, o sea, sí, prevalece mucho, como que ha dado paso, por ejemplo, a los jóvenes que han salido, que han emigrado, y como que hay ese cierto tipo ya de, pues más o menos de otra mentalidad, ¿no? Eh, pero aquí en este pueblo sí, sí, como que sí, sí todavía se encuentra, pues, el machismo. eh, y eso se da en todos los ámbitos, aquí en la comunidad, en todos los ámbitos. O sea, como que ciertamente sigue habiendo eso, ¿no? La mujer, pues tiene que estar en la casa y solamente en la casa. Sí, y el hombre, pues es el que sale, el que trabaja. O sea, como que todavía hay esa mentalidad, cosa que ahorita, pues eso ya no, pues, ya no. Entonces, y en esa parte, cuestión social que estamos viendo, pues esa parte sí sigue prevaleciendo aquí, en esta comunidad donde estoy. Sí, ese es mi aporte. Muchas gracias, padre. ¿Alguien más? Bueno, yo podría opinar también desde la realidad de la parroquia de Santa María, en donde pues la convivencia con las familias ha sido elemental, ¿no? Se percibe una relación serena, pero no deja de darse un poco a la discriminación, aunque se ha potenciado más los roles sociales de la mujer, ¿no? O sea, ha ido aumentando cada vez más los servicios comunitarios en igualdad de género, se podría decir, igualdad de género en cuestión de hombres y mujeres. Eh, pero bueno, a lo mejor no es tan visible, pero sí se sabe
de situaciones muy lamentables en cuestión de agresión o de cierta discriminación, que en el fondo es una violencia también, si no física, emocional, hacia la persona, ¿no? Pero creo que sí se está haciendo más conciencia en la defensa tanto de los derechos como de la no agresión hacia la mujer o en relación en la familia, ¿no? A tal grado que, bueno, ya hay programas que lo generan y lo favorecen tanto a nivel escolar como a nivel en eventos comunitarios que se potencian, ¿no? Ujú, ujú. Muchas gracias, muchas gracias. A ver, hermana Margarita, usted que es mujer, ¿cómo lo ha sentido? Aún dentro de la iglesia, a ver cómo lo ha sentido. Bueno, para mí, de todo lo que nos ha compartido, porque hay un momento que se me fue la señal y no pude escuchar mucho, pero en lo poquito que he alcanzado a tener y la pregunta que nos hizo ahorita, cómo se vive la libertad en las familias, en las comunidades y en la sociedad, este, yo creo que allí donde yo estoy, que pues no conozco mucho, ¿verdad? Apenas estoy conociendo poquito, pero por lo menos creo que todavía hay una libertad, pues no tan libre, ¿verdad? Todavía de esclavitud, ¿sí? Este, y creo que también en cuanto decía sobre el machismo, pues también se vive dentro de la iglesia, ¿sí? No solamente en las familias, ¿verdad? Bueno, nosotros somos fruto de las familias, ¿verdad? Y pues ahí se aprende lo que somos, ¿no? Y yo creo que ahorita que nos hablaba de esto, allí en la comunidad donde yo estoy, creo que ha ido, pues, he ido conociendo poquito a poquito las formas, como ellos, hay cosas que sí se me hacen interesantes, pero hay cosas que se me hacen así como, pues no tan buenas, como decía el padre Pablo hace rato, falta esa evangelización en cuanto al cristianismo, ¿verdad? A la persona, ¿sí? Al ser humano, que somos personas con una dignidad que Dios nos dio de respeto, ¿verdad? Allí todavía, ahí en la comunidad, las mujeres trabajan con los hombres, se van al campo. Ellas a las 4:30 de la mañana ya se están yendo con ellos al campo a trabajar y trabajan. Me decía un señor, estoy admirada, dice, porque trabaja más fuerte una mujer que un hombre. Un hombre me impresionó, dice, se hizo 4 costales de maíz en no sé cuántas horas y una mujer 7 costales. Se quedó él admirado, ¿no? De la mujer tan rápida que es y platicando y riéndose y el hombre silencio, trabajando con una tranquilidad y eso a mí me impresionaba mucho, ¿no? Y creo que esta dignidad a la cual nos ha compartido ahorita, pues sí falta mucho, nos falta mucho, sí, nos falta mucho, pero creo que en la medida que vayamos tomando conciencia de lo que realmente somos, yo creo que ante esta situación que nos presenta, pues nos falta muchísimo que evangelizar, que catecizarnos, ¿no? Y yo creo que esta materia que ahorita nos está iluminando, al menos a mí yo así lo siento, muy esperanzadora, ¿sí? Yo tengo mucha esperanza y creo que esto me va a ayudar mucho también y a darme cuenta de la realidad donde estoy pisando, donde estoy viviendo, ¿sí? Muchas gracias. Oh, muchas gracias. Incluso fíjense, cuando estuve trabajando en Myanmar con los budistas, que ahí los budistas discriminan a los hindús y peor a los musulmanes, ¿no? Pero los monjes budistas recibían mejor alimentación que las monjas budistas. Los monjes budistas recibían más preparación que las monjas budistas, ¿no? Yo digo, y todavía en nuestra iglesia nos costó un chorro de trabajo para que nos nombraran en una encíclica o en un análisis, ¿no?
Entonces, pues, por ahí también hay que hacer un chorro, ¿no? En la comunidad, en la iglesia, en todos lados, ¿no? Y en todas partes del mundo, pues sí, ¿no? Muchas Sí. gracias, hermana. Muchas A usted. gracias. Bueno, pues ya seguiremos con la parte, creo que final. Ya tenemos nada más 10 minutos. Y bueno, tiene que ver con la visión adultocéntrica, ¿no? Fíjense, más de la mitad de niñas, niños y adolescentes en México se encuentran en la pobreza. De ellos, el 91% de niñas y adolescentes indígenas viven en pobreza. 200,000 niñas, niños y adolescentes están en peligro de ser reclutados por el crimen organizado. ECPAC señala lo que les decía, que el 60% de la pornografía infantil es producida en México, ¿no? 49.7% del total de víctimas de trata con fines de explotación sexual tienen de 0 a 17 años. 8 de cada 10 son niñas y adolescentes y 2 son niños y adolescentes. Y esta es una foto tomada en Tapachula. Miren, son puras niñitas. Y muchas de esas niñas son niñas que emigraron y que fueron captadas por los proxenetas. Fíjense nada más qué edades. Y la otra es el racismo, ¿no? Que el racismo sucede cuando se descalifica a un individuo o grupo de personas por su forma de vivir, por su apariencia física, sus costumbres o color de piel. Aquí en México se vivió, y en América Latina, el sistema de castas en el sistema colonial. Y esto es lo que le llama ahora Galtung el sociocidio, que se da en la conquista o colonia. Es decir, no solo importaba matar a la gente, lo que importaba era acabar con su cultura, con sus creencias, con su forma de relación, con sus instituciones, con sus poderes, con su tenencia de la tierra, con el trabajo, ¿no? Ese es un sociocidio. La evangelización se convirtió en una justificación de la conquista y la colonización, lo que llaman de la cruz con la espada, ¿no? En México y América Latina continúa el racismo institucional, sistémico e individual. Aunque ya tengamos a Hugo ahí en la Suprema Corte, sigue, ¿no? Y obviamente ahora se recrudece el racismo con la emergencia de la ultraderecha. Y esto a nivel mundial. Y la otra es la cultura del descarte, que me parece súper apropiada, ¿no? Es decir, acostumbrados a una forma de producción, comercio y consumo para un estilo de vida que provoca el descarte de la mayoría, a través de megaproyectos, violencia contra desplazamientos, la migración, el prestigio individual y el poder sobre otros u otras a costa de los demás seres vivientes, siendo el único fin crear riqueza. Creemos que la crisis ecológica, hídrica, la contaminación que genera enfermedades y muerte, se va a componer con la nueva tecnología. O sea, seguimos siendo súper antropocentristas y creemos que somos de verdad infinitos, ¿no? El cambio climático ya es imparable. Y ante la destrucción ecológica y patriarcal, pues vienen otras propuestas, que esto es lo interesante, ¿no? La propuesta ecofeminista o el feminismo comunitario. El estilo de vida está creando a las personas descartables de la sociedad, pero también está creando una nueva forma de pensar y de conciencia. Y eso es lo importante. Pues muy bien. Entonces, por el día de hoy sería hasta aquí. No sé si pudiéramos establecer un poquito de retroalimentación sobre el día de hoy y terminar con esto y vernos el próximo lunes. Adelante, Alicia, con toda confianza. Ok. Bueno, Creo que
Perdón. Ajá, sí, Creo sí. que un elemento importante, bueno, que valoro yo desde mi perspectiva y desde mi aporte personal, es que podemos tener la noción básica nosotros y a lo mejor la reflexión elemental, ¿no? El poderlo retomar ahora en esta reflexión, creo que nos ayuda a a mirar la importancia de no solo saberlo, porque nos podemos quedar solo con la base nocional, ¿no? Sino el poder ver hasta dónde, como un ejercicio de la iglesia local, pueda tener fuerza o pueda dar un aporte concreto a todo esto que aparentemente, aunque es, mm, digamos, muy habitual, muy habitual en la vida de los pueblos, pero pues que no es normal y no es sano, ¿no? No tendría que ser ni normal ni lo más sano. Creo que el poderlo ahora nosotros otra vez refrescar en la reflexión, en la importancia de lo que tendría que contribuir la Iglesia Católica desde el pensamiento de la doctrina social de la Iglesia, pues tendría que darnos visión para que se pueda dar un aporte pastoral más integral, ¿no? No solo lo litúrgico doctrinal, sino pues más abarcando pues estos aspectos también. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues miren, les voy a Yo mandar. quería, perdón, Sí, 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 Padre César, por favor. em, ciertamente todo lo que ha dicho hasta ahora, pues es hasta donde pues tiene que llegar, ¿no? El mensaje de Dios, ¿no? Y a mí me hacía reflexionar esto, ¿no? Cuántos espacios como estos, ¿no? Que muchas veces pues no se tocan, ¿no? O se tiene miedo a tocar, ¿no? Eh, a mí me hace reflexionar esto, sí, de verdad que no solamente como, pues ya lo decía el padre, ¿no? No se quede nada más en la parte doctrinal, en la parte litúrgica, ¿no? Porque ciertamente a veces ahí es donde queda nada más, ¿no? Y no toca estas cuestiones, ¿no? Yo pienso que para mí en lo personal es un reto analizar, reflexionar, o sea, cuál, el aporte concreto, ¿no? Hacia la cuestión social, ¿no? En un determinado lugar, tal vez no vamos a cambiar al pueblo, ¿no? Pero pues sí podemos hacer algo, ¿no? Concreto. Sí, ese es mi aporte. Sí. Muchísimas gracias, Padre. Muy bien. Bueno, pues creo que con esto terminamos. Les voy a mandar con Alejandro una entrevista a Pietro Ameglio sobre lo que sucede en Gaza, que es muy interesante porque es cómo todos somos responsables de algo, ¿no? Para que los que gusten, las que gusten, lo puedan ver. Y pues nos vemos el próximo lunes. ¿Mm? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Muchas Alicia. gracias. 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 Gracias por estar aquí. Gracias. Don Pues, Alejandro. compañeras, compañeros, nos vemos entonces dentro de 8 días para continuar con estos temas en torno Primeramente, a derechos humanos. Les agradecemos su presencia. gracias. Que Gracias. pasen ustedes una excelente tarde. Gracias. Saludos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.